Buenas tardes, estimados participantes. Hoy es el último módulo, el módulo 3 y la práctica número 5 del Laboratorio de Electrotecnia, que lleva como título Corriente Alterna. Al recordar ya lo que tiene este tema, ahí encontraremos lo que es el significado físico del valor medio cuadrático de un voltaje o una corriente alterna, determinación experimental vía simulación. También es una explicación analítica que voy a hacer en la pizarra para que ustedes tengan una idea de cómo hallar los cálculos para que los comparen con los obtenidos en la simulación. Tienen que ser casi parecidos o iguales y recomiendo que para cuando hagan los cálculos analíticos utilicen todos los decimales para que el resultado les vaya dando más exacto. Entonces, también esto es un circuito RLC que vamos a ver el día de hoy, el comportamiento en la parte de simulación con un osciloscopio y la señal la va a generar un generador de señales, que lo voy a explicar en una determinada simulación con el programa Liquare. También te quería hablar de lo que es un circuito RLC, que es en serie. Un circuito RLC es aquel que tiene conectado en serie una resistencia, una bobina y una reactancia inductiva y un condensador, con una reactancia capacitiva, con una fuente de tensión o una fuente de corriente. Cuando hago la fuente de corriente, pues estoy lo que vimos en los módulos anteriores, los circuitos que les mandé a realizar las distintas simulaciones. También están los tres receptores, la resistencia, la bobina y el condensador. Ya están conectadas en serie, cuyo valor depende de combinaciones de la resistencia, los valores que se le den, si son resistencias en sus unidades ohmios, si son en la bobina en henrios, milihenrios, y los capacitancias en microfaradios, faradios, y recordando lo que estuvo en el módulo 2 de que un faradio equivale a 1 millón de microfaradios. También la combinación de resistencia y reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se conoce como el nombre de impedancia. Se representa con la Z y se mide en ohmios. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a tener, al realizar los cálculos analíticos, aplicar la admitancia, que es el inverso de esta impedancia, para simplificar el circuito y hacer los problemas más fácil y menos engorroso en la parte de los cálculos. Ya con esta introducción, vamos a lo que es la parte teórica para luego centrarnos en lo que es la parte práctica y lo que es la parte de simulación. La práctica 5 lleva como título corriente alterna. Y el significado físico de valor medio cuadrático de un voltaje o una corriente alterna. Acá está representado el valor medio de tensión en una corriente alterna senoidal con valor medio durante un periodo que es nulo. En efecto, aquí tenemos valor medio cuando estamos en cero hasta estas rayas que tenemos acá, en vez de su cero, es valor de medio, porque es valor de medio pico. Cuando es de completo hasta acá, la onda completa es pico a pico. Si ustedes recuerdan, eso lo expliqué en los módulos anteriores. Y lo que tarda la señal de llegar a cero otra vez es el periodo, un ciclo completo. En cambio, el medio periodo es el valor medio, que es lo que estaba explicando, que es dos veces este valor que tenemos acá, de medio pico, entre pi. Acá lo que decía, el medio periodo es este. Aquí tenemos el valor de B sub cero en función del tiempo, y que es el valor máximo. La determinación experimental, el valor medio pico, el valor medio cuadrático y desfasaje de una señal. Acá está, ¿qué significa? Que el valor pico es la corriente periódica a la amplitud o al valor máximo a la misma. Para la corriente alterna también se tiene el valor pico a pico, lo que yo nombro acá. Pico a pico, ¿cuál es? El número 2. Tenemos de este pico y pico negativo. Pico positivo, pico negativo. Este es el valor pico a pico. El número 3 es el valor medio y el número 4 es el periodo y el valor pico es el uno. Valor pico a pico el 2, valor pico el uno. Entre el pico negativo y el pico positivo. El valor medio cuadrático es el valor eficaz
que es una corriente alterna, el valor de que tendrá una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna. Al aplicar ambas, primero una y luego la otra sobre una misma resistencia. Aquí está la fórmula. El valor RMS es la raíz cuadrática media del valor que coincide con el valor cuadrático medio raíz, como ustedes observan acá. Esta es la fórmula en función del periodo. El desfasaje de una señal viene dado en lo que está acá el tiempo de desfasaje, que es donde las señales se encuentran una distancia de una a la otra. Este es el desfasaje. Y el periodo el tiempo es este que tenemos acá, que es donde repiten las dos señales. Aquí repite con esta y aquí repite con la verde y la roja. Tenemos ahora el cálculo de resistencia, inductancia y capacitancia en corriente alterna. El cálculo viene dado por la ley de Ohm, la conocen porque es la ley en circuitos la que se aplica. Allí se despeja corriente, se despeja el voltaje. Para hallar caídas de tensión se halla con la fórmula de voltaje. La corriente igualmente se despeja, voltaje sobre resistencia. Y ahí tendríamos la fórmula ya despejada para cuando es voltaje y por R, cuando es corriente es V sobre R y R es igual a V sobre I en ohmios. Corriente es en amperios A y voltaje en voltios, que es la letra B. Y en ohmios es el omega, como ustedes observan acá. La inductancia, acá tenemos una espira en un bobinado, que el campo magnético del solenoide largo que se concentra en un centro, en un campo casi uniforme, el campo exterior es débil y divergente. La fórmula es menos L D sobre L entre, que es la bobina entre el tiempo, en función del tiempo. B es el voltaje, L es la inductancia que se representa en la bobina y en ejemplo se mide la unidad y la corriente en amperios. Tenemos ahora la capacitancia, que viene dada por la fórmula C Q sobre B. Q, ¿quién es la carga eléctrica en conductos? En Coulomb es la unidad. B es voltaje potencial eléctrico medido y C es la capacitancia en Coulomb sobre voltio. Un faradio igual a un Coulomb. Consecuencia, ahí está la fórmula. Ustedes observan, para el almacena energía, lo que hace un condensador es almacenar energía en los circuitos y rectificar algunas veces las señales. Tenemos, este es el ejercicio que voy a explicar en la pizarra, que es de 40 microfaradios, 10 ohmios, 30 milihenrios, y el voltaje 100 seno de 370 T más 60 grados. Acá les dejo una fórmula de admitancia, porque esto hay que llevarlo a forma de admitancia para simplificarlo y así hallar las caídas de tensión tanto en el condensador como en la resistencia como en la bobina. Ahí está la ley de Ohm, es la Y equivalente por el voltaje para hallar la corriente. El voltaje en la bobina es la corriente 2 por J omega L. La Y equivalente es la suma de Y1 más Y2. El voltaje es corriente 1 sobre Y1. Y la Y1 es J omega C y la Y2 1 sobre R más J omega L. Y el voltaje del ángulo cuando es seno es menos 180 y cuando es coseno menos 90. Y la corriente 1 es el voltaje por la por la admitancia 1 y el corriente 2 es la voltaje por la admitancia 2. Esas son las fórmulas que van a ustedes a utilizar para hallar los cálculos y compararlos con la simulación. Acá les dejo los videos referenciales, voy un poco rápido con la parte teórica para poder llegar a hacer la simulación y llegar a la pizarra, colocar, a hacer los cálculos como ustedes los tienen que realizar, una explicación en la pizarra. Tengo acá ahora lo que es el programa de Liguare. Voy a abrirlo para ir explicando lo que es la simulación. Ya lo tenemos acá. Acá tenemos. Ustedes tienen que colocar el segundo ejercicio que le envíen, va a ser muy parecido a este, y lo que cambia son los valores. Para que tengan ustedes en cuenta eso. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar acá en la parte de donde están los componentes.
lo que es la resistencia, eso está en los componentes pasivos. Aquí está la resistencia, ejemplo, la voy a colocar en un lado donde yo ya tengo la que yo coloqué. Voy a colocar un condensador, este que tenemos acá, electrolítico, y van a buscar una bobina, el inductor. ¿Qué tiene que hacer usted? Esto está en 100 micros, si le piden 30, 40, 50, 60, 70 micros, lo que hace es clic derecho, propiedades, y ahí le cambian el valor a microfaradios, a picofaradios, así como están acá. Aquí sería un ejemplo, pondríamos 40 para que quede igual a este. Se observa que 40 micros, 40 micros. Y la resistencia está en un kilo ohmio que hacen ustedes, la llevan a 10, colocan acá 10 ohmios, lo dejan sin nada, que eso es ohmios. Cuando no tienen la unidad aquí al lado, es ohmios. Quedó igual, ahora los henrios lo voy a colocar 30 milihenrios, 30, y aquí lo busco, milihenrios. Y ahí lo tengo igual, 30 miligenos, 30 miligenos. Tiene que colocar como una fuente, no van a hacer una fuente de corriente ni de voltaje, sino van a colocar un generador de señales. Vamos a buscarlo, eso está acá bajan, aquí lo tenemos. Tenemos el generador y un osciloscopio. El osciloscopio va a estar en donde está la salida del mesuring. Análogo multímetro, digital multímetro y osciloscopio. Aquí lo tenemos. Así exactamente van ustedes a hacer la simulación colocando los valores. Por lo menos al generador está 5 voltios, un ejemplo. Tenemos que ponerle 100 y 60 Hz, ejemplo. Entonces buscamos 100 voltaje. 60 Hz la frecuencia, lo ponemos acá, 60 Hz la frecuencia. Ahora que me faltó algo. Y el desfasaje es 100 seno de 60, es 60 también. El ángulo de fase es 60. Entonces, aquí tendríamos ya 60 Hz, 100 voltios, igual como está este generador. Y el osciloscopio lo que hacen es conectarse a la bobina en paralelo, en el canal 2 o en el canal 1, viceversa. Aquí canal 1 coloqué el condensador, los 40 micros. Entonces vamos a hacer, ¿cómo buscan las gráficas? Si recuerdan, colocan aquí gráfica, clic izquierdo, bajan así y ahí van a tener la gráfica. ¿Cómo observan? Aquí está. Acá tienen 100 y tenemos 200 en tiempo milisegundos. Cada 40 milisegundos, lo puede ir evaluando. Lo tenemos entonces acá, que sería propiedades para cambiar los valores. El máximo va a ser 100, un ejemplo, y el mínimo va a ser 100 también. No, ya lo coloqué mal. Propiedades 100 y max y mínimo 100 voltios y 40 miliamperes. Ahí lo tenemos. 100 menos 100. Ok. Acuérdense que cuando él baja, el mínimo es negativo siempre, porque pasa la señal hacia abajo, se convierte en negativa. Menos 100, ahí sí tenemos 100 menos 100. Como ustedes observan, va a quedarles así igualito. 100 en este caso, ¿no? Que lo estoy explicando para que ustedes lo practiquen y después realicen el ejercicio como debe ser. Entonces vamos a borrar ya estas cosas que coloqué porque ya los tengo. Solo era de manera de explicación cómo lo van a ustedes a buscar. En la otra gráfica, aquí está el condensador, la resistencia y la bobina. Listo. Al simular le damos aquí a simulación, ahí nos está simulando, le damos. Vamos a ver que dé más la señal, a ver hasta dónde llega. Casi a 200, la paro aquí. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a buscar una lupa, buscar, ver más grande estas señales. Ustedes lo que me tienen que decir a mí es, como lo estoy explicando en la gráfica, cuando ya esté la simulación, aquí ya está generando las dos señales. Hay un desfasaje, si observan, y una parte.
para que ustedes observen. Estoy grabando. Donde está mi nuevo, la mano. Ajá. Y vuelvo a la lupa. Ahí. Cada subdivisión, si ustedes recuerdan lo que vieron en en el módulo uno, tenemos hasta 50, serían 10, 20, 30, 40, 50. Esta parte casi de cero y llega a 10. Y va a llegar casi a 60, 71, 72. Por ahí va a estar el primer valor de, ese va a ser el valor de la bobina, el voltaje de la bobina. Ese valor le debe dar en la parte de los cálculos. Lo voy a anotar por aquí en una esquina más o menos para recordar. La gráfica me está dando, la azul es la bobina, el voltaje de la bobina en el osciloscopio, casi 71 o 72 voltios. Voy a dejar como dato, que ya lo estoy hallando, pero en forma de simulación. Y el otro valor es el del condensador, que ustedes como observan, cada vez que la señal va haciendo los ciclos, se va acercando a 100, casi es 100 voltios. Bueno, y bueno, mal, pero aproximadamente 100 voltios. ¿Qué es esto? Esto es el voltaje en la bobina y el voltaje del condensador. Ahí lo dejé como dato, que analizarlo, para cuando haya los cálculos, usted observe que tiene que darle parecido, casi igual o igual los valores. Ahora, ya observaron dónde van a buscar el osciloscopio, dónde van a buscar el generador, cómo lo tienen que conectar. Aquí está el ejercicio. Está el generador, el condensador, la resistencia está en serie con la bobina. El canal uno del osciloscopio está conectado al condensador y el canal 2 del osciloscopio está conectado a la bobina. El condensador, como se acerca casi a 100 y siempre que ustedes observan, ustedes recuerdan las explicaciones anteriores de los ejercicios, que la, la parte de lo que es el condensador siempre va a ser casi el voltaje de entrada, el mismo valor, por la ley de Ohm y por la ley de voltajes. Entonces, por eso es que casi 100 voltios, el mismo valor de la entrada de la fuente, es el mismo valor del voltaje por estar en paralelo, ya me acordé. Por estar en paralelo, el voltaje de entrada es igual al voltaje de lo que esté en paralelo a ellos. Si un condensador es igual al voltaje del condensador, si está en una bobina, al voltaje de una bobina va a ser igual, o la resistencia en el caso, y viceversa, si coloco la resistencia acá o el condensador para acá, o la bobina la coloco aquí en paralelo a la fuente, pues me va a hacer decir que el valor de la bobina va a ser aproximadamente igual a 100, en este caso que es el valor que le estamos dando o que está en el ejercicio. Voy a, ya llegamos acá en la simulación, lo que tenía que explicarles. Ahora voy a la pizarra, a la parte analítica. Sí, tenemos allí el ejercicio. Me deja ver acá. Es 377 que para 60 grados. Quitar la fuente, a 40 microfarads, que es el condensador, luego la resistencia y 30 miliamperes la bobina. Acá está el voltaje de la bobina, 71,0 algo, coloqué de voltios que dio en aproximadamente, coloqué que era esa, 71,0 y algo, y voltaje de condensador, 100 voltios aproximadamente, lo que me dio en la parte de simulación. Entonces vamos a colocar fácilmente, desglosar este circuito por las mutanzas. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la fuente, colocamos una mutancia de uno y de 2 y la fuente. Mutaje total.
Voltaje total. Por aquí va circulando la corriente I sub T. Vamos allá. ¿Cómo se llaman? Ya acá tengo esto. Esta Y2 va a ser este con este, la suma. Esta gracias entre Y2 se va a convertir en esta serie que está aquí con la resistencia, con la bobina. Entonces, más simplificado, ¿qué va a quedar? Acá, la fuente, insulte otra vez, en una sola imitancia, que va a ser la imitancia y equivalente. ¿Y quién y equivalente? ¿Y quién es Y1? La fórmula de la diapositiva, la coloqué. Y1 va a ser ¿quién? Y1 va a ser J de omega C. ¿Y de 2 quién va a ser? 1 entre R más J omega L. Aquí tenemos la fórmula de 1 y de 2 para hallarlas. Y1 y Y2. Y2 es esto, ¿por qué? Porque está la serie que está aquí, 1 entre R más J omega L. Y Y1 es J omega C. Y la Y equivalente, ¿quién va a ser? La suma de Y1 con Y2. Ahí tienen las fórmulas. Vamos a aplicarlas. Vamos a hallar Y1. Y1 me dice que es J omega C. ¿Quién es J omega C? Esto que tenemos acá, 377 J por omega C es lo condensado, lo llevamos a microfaradio, 40 por 10 a la menos 6 kilomicrofaradios, y eso me va a dar el siguiente valor de 1 en forma polar y en forma binómica. En forma binómica me va a dar J 001,508. Y en forma binómica, en forma polar, perdón, esto es binómica, polar me va a dar 0,001,508 con ángulo de 90 grados. Eso lo hace en una calculadora. Aquí tenemos forma polar y forma binómica y forma polar. Polar. Bueno. Ahora, ya tenemos Y1, tenemos que dar Y2. Y2 es 1, la fórmula entre R quién es 10 ohmios, más J omega también sería J 377 por 10 a la menos 6. No, el valor es J, vamos a ir, porque es omega, omega es esto es omega, 377 J por, en este caso, en la bobina, 30 por 10 a la menos 3, porque es el valor de la bobina, que es la vigente. Ojo. Entonces, ese Y2 va a ser igual, todo esto resolverlo, da este valor. Como ven, estoy colocando todos los decimales para que J, para que el resultado se le acerque al valor hallado en la simulación. Recuerden eso. Esto es en forma binómica y en forma polar, la que me va a dar este valor. Mucho. Y 3, 9, para función, menos 48
Bien. Esto queda en la calculadora, llevando la informe a forma polar. Aquí tengo las dos formas económicas y forma polar. Aquí están ya los resultados. Bueno, la Y1, la Y2, ¿qué se hace ahora? Para no borrar todavía, voy a colocar acá lo que es equivalente a la suma de las dos. ¿Se recuerdan? Entonces la voy a colocar aquí, que es la suma de las dos. Voy a colocar la fórmula acá a un lado. De equivalente a la de 1 a la instancia 1 a la instancia 2. Entonces, ¿qué equivalente tienes? Que 1. Ustedes lo pueden hacer en forma polar, forma dinómica y forma polar a la vez, y la resultado en forma polar. En esto binómico es J, C, más todo esto que está aquí abajo, 0, menos 0, 100. Y tendríamos ahora el equivalente, la suma de eso me da 0,04. Ahí están los valores, todos los decimales. Esto en forma binómica, ya está el resultado. Ahora en forma polar va a dar lo siguiente. Y equivalente va a ser igual con la de menos 38, 24, 4, 7, 6, 7, 42. Aquí está la Y equivalente. Ya tenemos esta Y equivalente, el significado de esa Y equivalente para poder hallar las corrientes. Para hallar la corriente, ¿qué es lo que vamos a hacer? La corriente es igual a Y equivalente, corriente ohm por voltaje. ¿El voltaje quién es? El voltaje lo tenemos, que es 100, 0, de 377, de más 60, menos 90. Esos menos 90 salen de la resta de esta fórmula que les voy a colocar ahorita acá, pero también las dejé en la. Para ver aquí, ya voy a borrar fórmula, la de seno, y eso es la fórmula, creo que salió este menos 90. Ese menos 90 sale de esto, de reglas trigonométricas, que las voy a dejar aquí copiadas, igual en la diapositiva se encuentra, tengo esta, igual, más o menos coseno de negativo
Como estamos hablando ahora de seno, esta es la que vamos a usar, y omega t más o menos 90 grados es igual a más o menos coseno de omega t. Y coseno, la última de omega t, más o menos 90 es igual a menos más seno de omega. Entonces son reglas trigonométricas, por eso que aquí se resta menos 90 porque estamos hablando del seno, que va a ser menos 90. Entonces el valor este va a ser igual del voltaje a 100, 377 de menos 60 menos 90 va a menos 30 grados. El voltaje va a ser igual a 100 menos 30 grados en forma polar. Este valor del voltaje, ya tengo voltaje, este que está aquí, puedo hallar con el equivalente de voltaje la corriente. Lo vamos a borrar así. La corriente es igual al equivalente, el equivalente nos había dado 0,0. Con algo de menos 38. Ajá. Entonces, por 7, con algo de menos 30 grados. De la corriente aquí igual. Vamos a volver por la calculadora, ¿verdad? Ese, ¿no? No olvides esto. Perdón, ya, menos 68. Ya estamos multiplicando. Aquí tenemos ya la corriente. Tenemos la corriente. Ahora, la I sub T, esta que tenemos acá, esa I sub T va a ser igual a ¿qué? A 5,58 4 coseno 357 menos este ángulo. Ahí lo tenemos. Este va a ser el valor de la corriente. ¿Y cómo se ese valor de la corriente? Esta es la que va a circular en el circuito acá, por ejemplo, con este equivalente. Y para ustedes comprobarla, pues van a la I sub 1 y la I sub 2 acá en el seguro, y la I sub 2 en el circuito que está acá. I sub 1 sería esta, I sub 2 y aquí sería I sub 1. I sub 1 y aquí I sub 2. Para comprobar hay el valor de acá y el valor de acá, la suma de estas dos le va a dar la corriente. Por lo menos aquí lo va a aplicar la fórmula. Y si usted cuando la vayan a comprobar se quedó bien, pues tienen que hallar una corriente I sub 1 más una corriente I sub 2.
y eso le tiene que dar este valor que está igualito 158 con este ángulo, por ejemplo, aproximadamente. Aplicando la ley de Ohm, como le dije, ¿cómo hallamos la corriente sur? Voltaje total por la admitancia 1. ¿Cómo hallamos la corriente CO2? Voltaje total por la admitancia 2. Esta corriente es 1, voy a darle acá el valor, lo representamos en forma polar para ser más rápido. Es 1 es igual a 100 ángulo de menos 30 por 208 ángulo de lógica. Este resultado me va a dar 1,508 amperios. Se puede que la corriente viene expresada en amperios. La de su 2 va a ser igual a 100 ángulo de 30 por el su 2 es 0,0, colocando todos los decimales, ¿no? El ángulo de menos 98 y algo. Aquí va todo lo largo que nos había dado. Esto que está acá, menos 48. ¿Quién nos va a dar? La corriente y su 2 es los 78, 51. Amperes. Aquí está la ISO 1, la ISO 2, la ISO 1 y la ISO 2, los 78. Ah, ahí tenemos el valor de ISO 1 y ISO 2. Eso es lo que da. Y estas dos se suman, pues tiene que dar esto que está acá. Efectivamente, al comprobar, se suman y da ese valor. Este momento da este mismo valor. Vamos a colocarlo acá y total prácticamente, no sé, en total va a ser la suma de esas dos, 5,58, 4. Como observan, da igualito al comprobar, sumar este con este, pero van a ser con más tiempo, más entendimiento, y lo estoy explicando de manera más rápida. Para sumar este con este me da esto, y significa que dio esto que está acá. Si observan es lo mismo. Esto es igual a esto, a esta corriente. Quiere decir que quedó bien el valor de la corriente, y ese valor de corriente lo vamos a usar para hallar la caída de tensión tanto en la bobina, en el condensador. En este caso, ustedes pueden hallar también de la resistencia y comprueban para hallar estos valores que vimos en la gráfica. ¿Para qué? Porque tenemos acá la fórmula.
Vamos allá a voltaje en el condensador, que es más fácil porque está en paralelo, está fuerte. Por esto sabemos que cuando es paralelo va a ser el mismo. ¿Vale? El condensador es igual a la corriente I1 entre Y1. Porque el condensador, y si lo hacemos en forma de cálculo, nos tiene que dar igual. En forma teórica ya sabemos que el voltaje voltaje paralelo va a ser 100 senos de un voltaje. 100 seno, 100 ángulo de instante, lo que había llamado anteriormente voltaje. 0,01 es 8, ángulo de 60. Entonces, acá el voltaje del condensador es igual a 100 con ángulo de referencia. Se observan que si dio el mismo voltaje que hemos hallado anteriormente, porque es el mismo por ser paralelo. El voltaje del condensador, voltaje del condensador, entonces 100 voltios en la gráfica, aproximadamente, pues miren esto acá, aproximado. Ahora vamos a hallar el voltaje en la bobina. Esto es más, ya la corriente que ya está con. Ya esta es manera de comprobar si la corriente quedó bien hallada. Allá en la corriente 1, la corriente 2, la suma, me da la corriente total, que es igual a esta. Repito ya. Vamos ahora a ver lo último, que es la bobina, voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina. Entonces, vamos a ver el voltaje en la bobina, que es la que me interesa por ahora, y ustedes hallan el voltaje en esta resistencia y el voltaje que al comenzador tiene que poner. No va a faltar hallar la resistencia, solamente va a colocar la fórmula, ustedes la hallan. Por ejemplo, quedó que igual a voltaje de la resistencia por P sub L. Voltaje en la línea no lo tengo porque en esta de no lo tengo. Tenemos ahora que V sub R, ¿quién es? La corriente 2 por la resistencia. Entonces tiene la resistencia igual a 10. La corriente 2 no la di anteriormente, que fue la que acabé de borrar. Y ahí multiplican y le da el voltaje de la resistencia. Ahora tenemos el voltaje en la bobina y es igual a qué. Ahí suyos también, porque la misma corriente que pasa por ahí, por J omega L. Voltaje en la bobina, aquí es igual. Voltaje en la bobina es la corriente que llamo anteriormente 6, vamos a levantar, 0,62, 0,6. Ángulo de menos 58 por J omega L, que es J 377 por 30 por 10 a la menos 3, que es los hercios. Esto se llama forma polar, esta en forma binómica, en forma polar es 11,31 con ángulo de 90 grados. Entonces, para evitar el polar, multiplico esto que está aquí con esto que está acá. Y me va a dar un voltaje en la bobina, y eso va a ser igual a 71,9160.
no contar en la bobina, el resultado que estamos buscando, se aplicó y me da 71,91. Cuando lo hayamos, cuando lo hallé en la simulación, dio 71 y algo aproximadamente en la gráfica. Quiere decir que al comparar con el resultado calculado analíticamente, da prácticamente igual el voltaje en la bobina. Ya para usted hallar el voltaje total o el voltaje en Y2, tiene que hallar el voltaje a la expresión de no la Y para que usted la halle y voltaje en la bobina ya lo tiene. Ahí le daría Y2, el voltaje en Y2, perdón, que es igual a Y. El voltaje en Y2 va a dar expresado el voltaje en la resistencia por más el voltaje en la bobina. Manera de comprobar si el sellón está bien es, tienen este voltaje, hallan este, y le va a dar el voltaje de 2 aproximadamente igual a 100. Tiene que darle esto. Ahí termina el ejercicio, solo que ustedes tienen que hacerlo analíticamente. Último, hallar la comprobación del voltaje de 2, tienen que hallar acá. Es la suma de la serie que está aquí, del voltaje de la resistencia, la cadena de tensión de la resistencia, el voltaje en la bobina. Y aquí tenemos el de la bobina, aquí en el de la resistencia, multiplicar la I2, acá 6,62, 78,51 por la resistencia en 10. Ahí da el valor de la resistencia y lo suman con este, y tiene que dar aproximadamente 100 con ángulo de -30. Igual tenemos condensador, que es el paralelo, tiene que ser igual a 100 por la ley de voltajes. Usar en paralelo. Bueno, ya llegamos al final. Me despido. Eso es ya la última práctica, la práctica número 5. Espero que si tienen dudas me la hagan llegar por la mensajería del aula. Esto, cualquier duda pregunte. También que cuando envíe la práctica a realizar la parte teórica, ustedes la realicen las dos cosas porque me he dado cuenta que hacen una sola cosa, o hacen la práctica o hacen solamente la parte teórica y no les da la nota porque la suma de las dos, tanto la teoría como la práctica, engloba una sola nota. También tengan en cuenta los tips que yo les doy, de la parte de hacer la parte teórica, de la información que yo les envío. También envío este material de apoyo. Por allí hay ejercicios resueltos, pueden allí darse cuenta cómo también resolver este ejercicio y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.